Ahora sí. Vamos a partir la reunión. Primeramente Ok. orando al Señor, pidiéndole su dirección. Amado Señor, vamos delante de tu presencia, Dios mío. Primeramente honrando tu nombre, Señor, porque tú eres bueno con nosotras, Señor, porque usted cuida, Señor, cada día de nuestras vidas, pese a nuestras debilidades, Señor, pese a que fallamos muchas veces, Señor, y nos desviamos muchas veces del camino, Padre, pero usted, Dios mío, tiene misericordia, Señor, de nosotras. Gracias porque podemos estar reunidas, Señor, para poder aprender, Señor, cómo debemos guiar a nuestros hijos, Señor, en la educación en el hogar, Padre, sea dándonos sabiduría, sea ayudándonos, Padre amado, para poder glorificarle en todo lo que hagamos, Señor, en el hogar, que podamos, Señor, plantar las verdades de tu palabra, Señor, en el corazón de nuestros hijos, Señor, y en ese caminar, Señor, ayúdanos, Señor. Si hay cosas, Señor, en las cuales somos débiles, Padre, usted pueda fortalecernos, Señor, y encaminarnos, Señor, y mostrarnos, Señor, tu verdad siempre, Dios mío. Te pido, Señor, que sea ayudándome, Dios mío, para poder ser clara, Señor, a mis hermanas, Señor, con esta pequeña porción, Señor, del libro del cual estamos estudiando, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Bueno, me toca, ¿cierto?, hablar del plan de estudios y habla aquí de las herramientas para edificar. Dice acá, después de disertar en una convención estatal sobre la educación en el hogar, fui invitado a visitar a un hombre que hacía poco había comenzado a educar en casa a sus hijos. Él y su esposa despertaron radicalmente a su responsabilidad de instruir y discipular a los pequeños que Dios les había confiado. Bueno, tanto este hombre como nosotros hemos sido, como dice acá, despertados para poder educar y discipular a nuestros pequeños, porque creo que este es un llamado que el Señor nos hace y el Señor está instando a nuestros corazones para que podamos instruir y guiar a nuestros pequeñitos hacia el Señor. Dice acá, mientras íbamos a comprar algo para cenar, el hombre me hizo algunas preguntas sobre la educación en el hogar. En cierto momento hizo una pausa y luego me preguntó, ¿puedo confesarle algo? Cuando asisto a las reuniones del grupo de apoyo de educadores en casa, me siento realmente incómodo. Van pocos hombres y la mayoría de las mujeres que van desean discutir el plan de estudios. No sé casi nada del plan de estudios y francamente no me interesa mucho. Quiero decir, sé que necesitamos algunas herramientas formales para enseñar a nuestros hijos, pero me cuesta entusiasmarme en los libros de texto. ¿Hay algo raro en mí? Dice aquí, y sonreí y le dije que no le pasaba nada. Era un hombre típico y a menudo los hombres prestamos interés al panorama general, pero los hombres prestamos interés al panorama general, pero nos atascamos en el proceso y los detalles. Y aquí dice, nuestras esposas suelen ser excelentes para implementar estrategias y presentar atención a los detalles. Y necesitamos ambas cosas para, dice, por eso el matrimonio es tan buena idea y funcionamos mejor en equipo. Bueno, esto es una realidad que nosotros vivimos. Casi siempre somos las mujeres las que estamos más interesadas en los planes de estudio, en cómo fortalecer a nuestros hijos en el hogar, ya sea buscando las herramientas para poder apoyarlo de una manera que sea buena para ellos. Como nosotros somos las que pasamos todo el día, nosotros siempre vemos que siempre son las mujeres las que se están interesando más en buscar este tipo de herramientas para sus hijos. Y acá pasa, dice, cómo este hombre trabaja en la construcción, que esto fue lo que a mí me gustó. Se lo expliqué del siguiente modo. Suponga que tiene un empleado que constantemente se jacta de sus herramientas. Pasa horas hablando de su martillo para enmarcar, su sierra circular, su cinta métrica, etc. Y cuando le pregunta qué está construyendo, le da una somera respuesta, algo sobre la construcción de una casa, pero enseguida vuelve a hablar de sus herramientas. Sin embargo, a usted le interesa el producto acabado, no tanto los medios utilizados para lograrlo.
Es importante adquirir y utilizar las mejores herramientas posibles, pero las cuestiones más importantes a tener en cuenta son un buen diseño arquitectónico, saber construir y ser diligentes en la tarea. Creo que muchos padres que educan en el hogar tienen una idea incompleta de su objetivo final o cómo han de lograrlo. Sin embargo, pasan una cantidad exagerada de tiempo hablando de las herramientas que usan. Necesitamos herramientas, pero son útiles en la medida que se ajustan a los planos y al constructor que las usa. Bueno, esta es una parte que a mí me interesaba mucho cuando le eché una ojeada al libro, porque ya que mi esposo se dedica al tema de la construcción, sé de primera mano cómo es el funcionamiento de esto. O sea, es importante tener las herramientas, pero es importante ser ágiles en la aplicación del trabajo y de los métodos que se van planificando para que esto sea eficiente. Conversábamos con mi esposo este tema y él me decía, muchas veces las personas tienen un presupuesto y si en el tiempo que se necesita terminar, por ejemplo, en un tiempo de 2 meses una construcción, y si la persona que tiene las mejores herramientas no logra terminar en aquel momento, es una pérdida de recursos económicos. Pero cuando es la vida de un niño en la que se está enfocando aquí el texto, ¿cierto? Cuando nosotros no nos enfocamos en enseñarle eh, las verdades de la palabra del Señor, el tiempo pasa y la pérdida no es dinero, sino que es la vida de nuestros hijos. Por eso que nosotros tenemos que ser ágiles en el método, en la enseñanza que vamos a ocupar para enseñarle y aplicar las verdades de la palabra del Señor a nuestros hijos. Acá pasa al segundo punto, dice el diseño arquitectónico. Para construir efectivamente una casa hay que tener un diseño previo. ¿Cómo debería verse el producto terminado? La Biblia nos da un bosquejo de la meta para criar a nuestros hijos. Los niños deben amar al Señor su Dios con todo su corazón, su mente, su alma y sus fuerzas. También deben amar a otras personas como a sí mismos. Véase Lucas 10:27. En parte, glorificamos a Dios usando los talentos y dones únicos y especiales que tenemos para dar vida y esperanza a los demás. Si su hijo está llamado a reflejar la gran mente de nuestro Creador infinito, sirviendo como ingeniero, músico, carpintero, mecánico, contador, médico o cualquier otra profesión, necesitará estar capacitado y equipado. El proceso de su formación requerirá el uso de muchas herramientas: matemáticas, ciencias, arte, lenguaje, lógica, historia, literatura y arte. Como cualquier herramienta, las materias académicas son un medio para alcanzar un fin. Para la mayoría de las personas, el dominio de las materias académicas es una manera de alcanzar metas materiales, dinero, despilfarro, etc. Este es el fin principal del hombre para muchas personas y lamentablemente también para algunos cristianos, pero no es el Evangelio. No debemos vivir para nosotros mismos, debemos vivir para la gloria de Dios, amar y servir a los demás. Bueno, en este primer punto me quiero detener. Eh, Muchas veces eh, nosotros queremos que nuestros hijos adquieran y aprendan, ¿cierto? Las materias básicas de que aquí habla que son las herramientas que nosotros ocupamos para enseñar a nuestros hijos, que es la ciencia, el arte, el lenguaje. Pero muchas veces enseñamos estas cosas muy apartado de la verdad de la escritura. Y en ese sentido nosotros pecamos y muchas veces caemos en ese tipo de situaciones como padres donde nos desenfocamos y no enseñamos a nuestros hijos eh, de una manera bíblica la verdad del Señor. ¿Por qué les digo? Porque a nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para usar las herramientas de una forma adecuada, buscando la voluntad del Señor, siendo diligente, mostrando a nuestros hijos primeramente la verdad sobre la ciencia, por ejemplo, que
Si nosotros vamos a la ciencia, nosotros vemos un mundo creado, vemos que este mundo no fue un mundo en el que el hombre fue evolucionando, sino que hemos sido creados a la imagen de Dios. Si le vamos a enseñar ciencia, si le vamos a enseñar historia, si le vamos a enseñar matemáticas a nuestros hijos, que sea con la cosmovisión bíblica, que sea con los ojos del Evangelio en cada área a nuestros hijos. Eh, Hoy día mismo tenemos muchos temas en los cuales nosotros podemos también ir enfocando a nuestros hijos con la palabra del Señor y temas que están tan controversiales en nuestro alrededor como la sexualidad, que el Señor ha creado nuestro cuerpo, que el Señor creó un diseño para el hombre, para la mujer, pero siempre enfocado a la palabra del Señor, no lejos de ella. Dice, las herramientas son un medio para alcanzar un fin. ¿Se dan cuenta sus hijos de que todo lo que aprenden en el proceso educativo en el hogar es preparación para reflejar la bondad de Dios, amar y servir a los demás? ¿Se dan cuenta de que necesitan aplicarse y hacer todo lo que puedan con esfuerzo porque representan a Cristo? Véanse Eclesiastés 10 y Colosenses 3, 23 al 24. Dice así, primeramente les voy a leer Eclesiastés 10, Eclesiastés 9, 10. Dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde tú vas, no hay obra, ni razonamiento, ni conocimiento, ni sabiduría. Bueno, también pensaba cuando leía este texto que todo lo que que te viniere a la mano para hacer, hazlo. O sea, igual debemos ser diligentes en la medida que el Señor a nosotros nos da las fuerzas para enseñar a nuestros hijos. Eh, Muchas familias buscan muchas herramientas para poder edificar, para enseñar a sus hijos, pero se meten en tantos asuntos, por ejemplo, en tantos talleres, en visitas educativas, ven prácticas de juego de mesa que no son malos, pero se meten en tantos asuntos para poder educar a sus hijos que finalmente no pasan el tiempo necesario para poder enseñarles las verdades bíblicas a sus niños. Y esto es una triste realidad que también podemos ver a nuestro alrededor y que el Señor nos ayuda a nosotras como madres a no caer en ese tipo de situaciones, que sabemos que las herramientas son importantes, pero la idea principal es que se ajusten a nuestro plano y a nuestra familia. Creo que también el Señor nos tiene que dar sabiduría a nosotros para poder no desviarnos de lo que es realmente importante. Que el Señor a nosotros nos ayude en ese sentido. También quería leerles Colosenses, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eh, Pensaba también en este texto que muchas veces, como les decía anteriormente, hay muchas familias que se buscan el método de estudio de una manera donde tengan a sus hijos todo el tiempo ocupados con distintas herramientas, con talleres, como les decía, con capacitaciones, con salidas pedagógicas, y el tiempo que les resta es tan poquito que no pueden reflejar también la sabiduría del Señor en sus vidas. Y creo yo que en este texto donde dice Colosenses, que todo lo que hacéis, que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Que el enfoque de la educación que le estemos dando a nuestros niños pueda ser que conozcan al Señor, que lo amen, y no sobrecargando a nuestros hijos con tantas cosas, alardeando muchas veces de tantas cosas, como decía en la primera parte, donde decía este hombre que alardeaba mucho de su herramienta, de lo bueno que eran sus herramientas, pero que en la práctica él no conocía ni siquiera el diseño de su hogar. Ahora creo que llegué hasta acá. Saben que el conocimiento académico es más que una rutina abstracta de memorización de hechos e información. Se dan cuenta de que cada materia les enseña algo sobre la naturaleza y el carácter del Dios que creó cada disciplina académica.
entienden que se están preparando en el presente para una vida de servicio y ministerio a otros a través de cualquier carrera profesional que elijan. Es decir, enseña a sus hijos que las lecciones cotidianas que aprenden les están preparando y equipando para una gran misión de vida que abarca mucho más allá de ellos mismos. Uno de los roles del padre en el proceso de educar en el hogar es recordar amorosamente a su esposa la excelsa vocación en la que ambos se han embarcado. La madre necesita recordar constantemente a sus hijos el objeto final de la educación: conocer, amar y servir a Dios, así como capacitarlos y equiparlos para amar y servir a otras personas. Dice acá el texto: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es un buen texto para poder terminar en esta parte donde habla de las herramientas para edificar, que finalmente si el Señor no es la base de la educación de nuestro hogar, en vano es el trabajo que nosotros estamos haciendo como madres en el hogar. Por eso es que, como les decía, son muy buenas las herramientas que podamos tenerlas a nuestra mano, la ciencia, la historia, el arte, pero que todo eso pueda venir de la mano con como visión que el Señor quiere que nosotros le reflejemos a nuestros hijos. Eh, y en todos los aspectos que les podamos ir enseñando a nuestros niños, enseñarles de la mano con la palabra del Señor. Y creo que también yo como mamá tengo que hacerme ese autoanálisis de no sobrecargar también con tantas herramientas la vida de mis hijos. Creo que es algo en lo que yo podía reflexionar en la lectura de este capítulo, de no sobrecargar con tareas, con actividades la vida de mis hijos, sino que en la medida que el Señor a mí me dé la fuerza durante el día, ir enseñándole las verdades de la palabra del Señor en base también a las materias que ellos están conociendo. Eso sería, chiquillas, lo que yo pude reflexionar sobre la lectura de este libro. Dejo el micrófono abierto para que otras puedan dar su opinión. Voy a hablar yo. Eh, bueno, el capítulo igual es cortito, pero yo creo que también va de la mano con la parte que habíamos visto en el capítulo 1, que era como la cosmovisión cristiana. Entonces, claro, nosotros cuando, no sé, cuando se va a hacer una tesis, ahorita se me viene a la mente eso porque Daniel justo está haciendo la tesis. Pero cuando se va a hacer un proyecto, en este caso sería el proyecto con los estudios de los niños, no siempre se plantea como el objetivo principal. Entonces, en este caso, a veces falta eso, como que uno se plantee el objetivo principal con nuestros hijos. Bueno, ahí el autor igual comenta de, de que, bueno, que el objetivo principal debe ser glorificar a Dios y también que de identificar los dones de los niños y ponerlos al servicio de Dios. Em, y que podamos crear en ellos ese pensamiento crítico también, o sea, que ellos puedan razonar, discernir. Ahí en la tablita que está al final, eh, se habla como de estos conceptos básicos y muchos de esos son de lógica o de filosofía. Por ejemplo, eh, ahí también habla de que el carácter de la lógica emana de Dios y es cierto. Yo me acuerdo que hace tiempo comentaba con la Andrea que como nosotros igual somos programadoras, que para ser programador tenemos que tener igual harta lógica. La Biblia se entiende harto con la lógica, entonces, porque por eso, por el carácter de Dios también igual es lógico, entonces que los niños puedan poder entender como las verdades, los axiomas, las falacias y identificarlos también. Eso es una herramienta que les puede ayudar a ellos a estar preparados para cuando ellos, como dicen, salgan al mundo y se enfrenten también con saber discernir. No es como que todo lo tengan que preguntar o todo, eh, ¿estará bien esto? ¿No? Que ellos puedan igual discernir, no, esto no es correcto porque según los principios bíblicos no está
conforme a la palabra de Dios. Eso como prepararlos para salir igual después, más adelante. Como ese sería como uno de los objetivos de uno, que ellos puedan tener ese criterio también. Siguiente. Pensaba que lo que tú comentabas, por ejemplo, es algo que cuesta hacerlo en un colegio, porque en un colegio no les dan a los niños la capacidad de pensar y de razonar con la lógica, sino que es lo que el texto les dice, tienen que contestar con referente a algún texto, y no les dan el tiempo a los niños para ir razonando, para cuestionarse, y si se cuestionan, les ponen que están mal. Entonces, como que Claro. igual encierran la enseñanza a lo que ellos quieren y al final no les dejan a los niños la posibilidad de poder a ellos razonar, de ver con la lógica, como decías tú, eh, sobre cualquier tema, que finalmente los niños están envueltos en tantas materias. Es que es solamente información, no es como que ellos puedan tener el criterio de decir, no sé, en este hecho histórico, ¿está bien lo que pasó? O sea, ¿está bien que hayan matado a tantas personas? O como decían en las preguntas de la semana anterior, hay batallas que se pueden dar o cosas así que ellos puedan decir sí y no y que lo hagan con base. No, no se da como esas instancias tampoco en dentro de la escuela, digo yo, no sé. En realidad yo hablo desde un poco desde la ignorancia porque no sé tanto en qué tanto se da o qué no se da pero por ejemplo en lo que yo vi en la escuela nunca me pasaban así como lógica ni nada de eso, ¿no? De saber cómo inferir en base a premisas o cosas así, ¿no? Sí, algo que me llama mucho como atención del autor es que él habla mucho de, bueno, parece como fácil decir, bueno, amar a Dios y amar al prójimo, porque esos son, bueno, los dos grandes mandamientos del Señor. Pero como él hace esas preguntas y los lleva así como al razonamiento de, por ejemplo, ¿se dan cuenta tus hijos de que todo lo que aprenden en el proceso educativo en el hogar es preparación para reflejar la bondad de Dios, amar y servir a los demás? Entonces yo creo que esto es algo que constantemente, todos los días y en nuestras oraciones debemos meditar, meditar para que el Señor se lleve la gloria, que sea el centro de la educación que le estamos dando a los hijos y de cómo amarlo a Él en obediencia y también servir a los demás, como decía, utilizar todos nuestros dones para glorificarlo a Él y para servir al prójimo, para ayudarle. Entonces, que esa educación que también le impartimos a nuestros hijos eh, sea no egoísta, ¿sí? Como por lo general es que la gente busca sus metas propias, el, no sé, el enriquecerse o despilfarrarse, dice ahí, eh, sino que sea eso, ¿no? O sea, la mortificación como del yo, del servir, eh, de corregir esos pecados que ellos tienen día a día, de llevarlos a la escritura, de poder hacerles ver que están pecando, que necesitan a Cristo, que necesitan amar a Dios, o sea, obedecerle y eso, servir al prójimo. ¿Y cómo servir al prójimo? ¿De qué manera? Y eso, que sus dones ellos pueden utilizarlos para lo que dice el autor. Eso básicamente por mi lado. Sí, Andreita, la Bárbara comenta acá, es solo recabar información y rellenar sus cabezas de lo que quieren enseñar para que les sirva al Estado, no los deja pensar por ellos mismos. Eso es cierto, o sea, nosotros lo vivimos y vemos que el Estado no nos daba la opción a nosotros, por ejemplo, acá en Chile, de poder eh, eh, pensar la respuesta, proyectar la información que uno quería, sino que es lo que ellos querían implantar en la mente de nosotros cuando nosotros estudiábamos. Y hoy en día sigue igual la educación y creo yo que peor. Y Así que lo que yo
Bueno, hablo como por la experiencia que uno tuvo. Yo no conocía al Señor en el momento que, por ejemplo, estudiaba. Y claro, pues uno al final empieza a pensar conforme a su criterio, como persona no conociendo las verdades del Señor. Entonces al final, aunque uno le dieran como la lógica para poder aprender o poder meditar en las cosas que van enseñando, si uno no conoce esta parte, va a meditar como, se va a convertir en lo que decía el autor, pues en el fondo en el éxito en uno, en el aprender matemáticas, ser mejor en esto, en lo otro. Yo creo que eso es como lo que pasa en los colegios en general. También me llamaba la atención esto de, bueno, al final es como que siempre está hablando, como decía Belkis, desde lo que se ha estudiado desde todo el tiempo hasta ahora, en el fondo buscar el objetivo principal, ¿no es cierto? Que es poder glorificar al Señor, que es poder servir. Se da vuelta como en lo mismo, pero dando el enfoque en esto, en como en no perder el foco, de poder tener al Señor como el centro de la enseñanza, de la vida, para que los hijos también puedan ir conociendo quién es el creador de todas las cosas y poder todo lo que hagan en su día a día, y yo creo que eso nos sirve como a nosotros, trabaja con nosotros, con los niños, es como, porque el servir a los demás también de repente hasta a nosotros nos cuesta, pues, entonces el Señor nos va enseñando a nosotros para que podamos enseñarle a ellos y vamos trabajando todo en conjunto. Entonces al final esas herramientas nos van a servir a todos eh, para poder buscar la gloria del Señor. Se hace complicado de repente, al final, no sé si les pasa, yo trato de hacer y siento como que pierdo tiempo muchas veces, digo, ¿será que está aprendiendo? ¿Será que me da a entender? ¿Será que a lo mejor quiero como llenarla de información y la bombardeo casi de cosas para que vaya aprendiendo? Porque veo que, y ahí también uno, yo creo que peca en eso de la voluntad del Señor, de los tiempos de Dios, porque uno quiere hacer todas las cosas ahora, no vaya a ser que me pierda un día que no le hable del Señor y no se le grabe. Y que el Señor nos ayude en eso también, a poder confiar en que Él va guiando, nos va dando, Él nos va capacitando, nos va dando las herramientas y nos va a ayudar a poder eh, cumplir con este objetivo que Él nos da. Eh, También estaba pensando en esto de las familias cristianas que tienen esos enfoques muy parecidos a las cosas del mundo, y eso uno lo ve. Hay familia de uno que también es conocedora de la palabra del Señor y ve como el enfoque de sus vidas o el hecho de tener los niños ocupados todo el tiempo, haciendo actividades, pero más que actividades como para poder meditar en el Señor, es como para entretenerlos, así como vaya, para que hagan algo, para que tengan más historias que contar, no sé. Pero cuesta como poder enfocar incluso los paseos como sencillos, de poder mostrarles que todo está creado por el Señor, o poder que ellos puedan meditar no sé, pues, en la naturaleza, en los lugares donde uno anda, lo que el Señor nos permite, en lo que nos deja hacer, cómo el Señor también tiene bondad con nosotros. Al final se empieza a llenar uno como de esa manera como de querer vivir para uno, como al yo propio, y nos olvidamos de lo que el Señor realmente quiere. Así que rogar al Señor que siempre nos ayude con nuestras dudas, con nuestras desconfianzas, y que podamos siempre buscar el objetivo principal y ponerlo a Él por centro en todas las cosas para que no nos desviemos del camino. Eso, mi hermano. Como decía Carito, van creciendo nuestros hijos y vamos creciendo nosotras también en este proceso de la crianza en el hogar. Sí, no sé si les pasa que de repente le están enseñando algo a los niños y casi que uno se está predicando a uno mismo y uno se pregunta por qué, o Todo sea, el rato. sí, como que, ¿por qué no vivo conforme a esta verdad que le estoy diciendo y se lo estoy diciendo así como lo creo Convencido. 100%, pero muchas veces no vivimos conforme a las mismas cosas que le enseñamos a nuestros hijos? Es verdad. Sí, yo que a todas nos pasa. Sí. Sobre nosotros que vemos los proverbios en la mañana, vemos un proverbio al día y es como que le doy una aplicación y lo voy meditando así como yo internamente y yo como que uno agacha la cabeza y dice, tengo que hacer las cosas diferentes muchas veces, pero bueno, el Señor nos vaya ayudando a cada uno, porque al Mm. final yo encuentro que tener hijos es una de las cosas que nos ha ayudado más a crecer a nosotros como cristianos, a mi esposo y a mí, a Daniela. Ahí la Bárbara escribe.
Fuimos criados con el exitismo y personalmente se me hería el orgullo cada vez que veía que mis hijos no eran brillantes lumbreras. Ja, 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 ja. Pero hasta en esos detalles Dios es soberano y nos moldea principalmente a nosotras como madres. Y es verdad eso. Fuimos criados con esa mentalidad de ser exitosos, de, de ser estrellas. Pero finalmente el Señor nos dice aquí en el libro y nos lleva todo el tiempo a que debemos enseñar de la manera que Él quiere y no con la mente del mundo. Y nosotros, esa es finalmente la lucha que nosotros tenemos. Que Dios, dice el libro, y a mí me gusta hacerme la pregunta una y otra vez, ¿qué tiene Dios? ¿Tiene Dios algo que decir sobre la educación? Y tiene mucho que decirnos. Y creo yo que estas herramientas para edificar la vida de nuestros hijos, porque como decía el autor en el tema de la construcción, son importantes las herramientas. Sin herramientas, ¿cómo hacemos el trabajo, chiquillas? Si lo necesitamos, pero que el Claro. Señor nos dé la sabiduría, O sea, ahí como dice él, las herramientas son las materias, pero el fin igual es conocer a Dios. O sea, no, claro. simplemente son un medio para conocer a Dios. Lo que pasa es que uno como que lo abstrae mucho, entonces ve la matemática como "Oh, la matemática". Igual a veces me cuesta, yo le comentaba a Bárbara y a la Andrea que me cuesta de repente ver así como en algunas materias como el carácter de Dios, pero es por mí, o sea, por la falta de quizás el conocimiento que tengo de Dios, de verlo en algunas cosas, en todos los ámbitos, pero obviamente a medida que vayamos enseñando con los niños, yo creo que igual vamos aprendiendo ahí. Creo que la Vali iba a hablar, parece. Algo que había dicho la Cari. Pero en fin, claro, pues pasa eso, como lo que comentaba un poco la Carita, de repente uno igual se dice, oye, lo estaría haciendo bien. ¿Será que mucha información o poca o le quedará o no le quedará? Y pasan como todas esas cosas y de repente igual solamente tenemos que pensar y descansar en el Señor, que Él mismo es el que nos está capacitando para esto. Nosotros también estamos todos aprendiendo y vamos que probablemente aprender hasta que ellos terminen su educación y no sabemos hasta cuándo también. Entonces, de repente pasa eso, po. Como que, o a mí al menos, como que de repente uno se enfoca mucho como en la materia y esas cosas, pero eh, hay que pensar siempre que todo es para la gloria de Dios y también enseñarle a los niños también a servir a los demás. Porque claro, pues uno obviamente crece con la idea del individualismo y que tiene que ser exitoso, como tú documentabas, Cady, la vez anterior, que decías que vivimos en un mundo lleno de profesionales, lleno de gente eh, exitosa en el fondo, porque, o sea, en ese sentido que ellos lo llaman éxito, que tienen dinero y viajan por el mundo y todas esas cosas. Entonces, como ir contra esa corriente, por decirlo de alguna manera, también cuesta, pero el Señor también nos capacita todos los días. Y como decía Belki, a veces cuando uno le enseña a los hijos, uno dice, oye, y yo no ni siquiera, así como leyendo, después uno le da vergüenza, o a mí me pasa, como que uno sabe que no, me dice así como que chuta, y yo no lo practico y le estoy enseñando esto. Entonces igual, como que crecemos con ellos también, y que eso, el Señor nos ayude a todas. Así es, vale. Dice la Carito que hasta que partamos de este mundo vamos a seguir creciendo en el conocimiento y fe del Señor, y eso es cierto. O sea, nosotros, como decía la Vale, la Carito, vamos aprendiendo todos los días, vamos creciendo todos los días con nuestros chicos. Ahora puedo hablar. Yo con respecto a este capítulo, eh, cuando yo, es una confesión que voy a hacer en este momento. Cuando yo empecé a educar a Anaís en casa, eh, me preguntaba siempre y decía, ya, ok, yo la voy a criar y voy a educarla conforme a
a lo que la Biblia me dice, y empecé a darme cuenta, mi pensamiento, que estaba siendo mediocre, que no le estaba enseñando lo suficiente, pero en verdad sí le estaba enseñando. Lo que no le estaba enseñando era lo que el resto quería que yo le enseñara, que el resto quería como yo educara a mi hija o que enseñara de diversas formas. Eh, Obviamente me falta mucho. Yo siempre digo, con Anaí yo estoy aprendiendo. Eh, pero siento que muchas veces como que el mundo, una vez una persona X me dice así como, ¿en serio le voy a enseñar creacionismo? Sí, le dije yo, ¿en serio les voy a enseñar creacionismo? Porque es lo que yo creo. Yo no les voy a enseñar otra cosa que no sea creacionismo. Para mí, la Biblia no es un mito, la Biblia no es un cuento, la Biblia para mí es la verdad y es lo que yo les voy a enseñar a mi hijo. Si tú crees que esto sucedió de una forma mágica y que el mundo explotó y que te formaste así mágicamente, allá tú, pero yo sí creo que esto es la verdad. No creo que haya así, como que mucha gente se va a burlar, se va a reír y se van a reír de ellos también, eh, por lo que ellos sepan, por lo que ellos aprendan. Y finalmente es ahí donde nosotros tenemos que ser fuertes y llevar nuestra fe firme y declarar la verdad siempre. Sí, porque veíamos la semana pasada, o sea, si no creemos en el Génesis, si no hacemos que nuestros hijos crean de verdad que el Señor hizo al mundo en 7 días y que lo hizo perfecto y vio Dios que era bueno, no nos queda nada más que hacer. O sea, ellos no van a creer nada más de lo que la Biblia dice. Si no partimos por cosas tan sencillas como el Génesis, que hoy en día a mucha gente no lo cree y que en muchas iglesias se predica que es falso, que casi es un cuento, yo creo que partiendo de esa base estamos como súper mal y tenemos que seguir defendiendo nuestra fe hasta el fin de los tiempos, como dice la Carito había puesto anteriormente. Entonces, sí hagamos las cosas con excelencia, sí hagámoslas pero para el Señor. La excelencia no para los hombres, sino que para el Señor, que son cosas muy diferentes y siempre van a ser cosas muy diferentes. Entonces, yo siempre digo, yo agradezco al Señor porque podemos estar acá, porque podemos conversar y porque podemos aprender también las unas de las otras. Este camino que no es fácil, que a todas nos va a costar, pero que también vamos juntas y vamos a ir apoyándonos en este camino de cuidar a las mentes, los corazones y las almas de nuestros hijos, que finalmente es lo que importa. Sí, ahí harto con lo que dijiste del Génesis, eh, porque la gente no ve como desde el principio, desde el Génesis, a la Biblia como la verdad absoluta o declararla como un axioma. Entonces, si desde la base está mal, tienen derecho como a cuestionarse todo lo demás. Y si se cuestionan lo demás, entonces no van a creer de que Cristo vino al mundo a salvarla, entonces no tiene sentido. ¿Para qué? Entonces es como darle una base de 3 patas que no se va a sostener. Y hoy en día igual como que, o sea, como lo que mencionábamos delante, como que hay un mundo que no hace, ¿cómo se llama? Que todo tenga que ser como para alcanzar cosas materiales. Y hoy conversábamos con Angelito y Andrea en la casa de los chiquillos y con Jacob decíamos que, por ejemplo, con Gaspar, los médicos como que de repente nos han dicho así como que sí, él puede ser totalmente normal, qué sé yo, no va a ser ¿cómo se llama? Un científico de la NASA, pero sí puede hacer su vida normal y todo. Y con Jacob decíamos que no importa, o sea, ¿quién ha dicho que nosotros queremos tener un hijo que sea un científico de la NASA? O sea, ¿cuál es la idea como de pensar así? Si ni siquiera uno lo es, ni siquiera uno es tan brillante. Entonces, delante pensaba, pues yo decía, con que mi hijo
obviamente que sea todo para la gloria del Señor, que aprenda del Señor que es lo principal y que sepa quizás cocinar y hacer pan y con eso pueda, no sé, tener una panadería en su adultez, son cosas que el Señor y herramientas que el Señor también puede dar, que principalmente es su palabra. Y son cosas que también las personas pueden glorificar a Dios a través de esas cosas, no solamente como ser exitoso y científico de la NASA, como nos han dicho, sino que, y eso de verdad, aprender estas cosas, digo aprender porque antes no las sabía en el contexto de iglesia que yo tenía antes, de verdad es como un consuelo para uno como mamá, porque, por ejemplo, esas partes cuando los doctores dicen estas cosas, quizás para otras personas pueden ser dolorosos, pueden ser cruel, puede pensar que el mundo se le muere porque le dicen eso, pero para mí es un consuelo porque confío que en el Señor que mi hijo va a aprender de él. Y ese es el principal objetivo, eh, porque él entiende todo lo que uno le habla, lo que le dice, así que mientras aprenda del Señor y aprenda a hacer cosas con las herramientas que vaya teniendo, pueda solventar y ser una persona que lleve una vida totalmente normal en su adultez, porque uno también piensa en ellos y si el Señor quisiera también darle familia y eso. Entonces, claro, a lo que iba es que, claro, pues el fin es glorificar a Dios siempre, independiente de que nuestros hijos no sean brillantes, porque tampoco sé si Florencia va a ser brillante, quizás no. Entonces el objetivo hoy en día, agradezco mucho al Señor que el objetivo hoy en día en mi vida no es que mis hijos sí sean brillantes. Yo antes lo pensaba porque decía, como yo no terminé mi estudio, me gustaría que mis hijos lo hicieran, pero ahora no, el objetivo es otro. Así que, como digo siempre, que el Señor nos guíe siempre y nos ayude. Es que hay como el brillante, pero al final es que hagan con excelencia lo que el Señor, los dones que el Señor les ha dado también, pues, sí. Lo que pasa es que para el mundo es tener 7 carreras, el tener un posgrado y todas esas cosas, pero no es lo que dice la Biblia tampoco. Bueno, chiquillas, como decía el Salmo 127, que el Señor nos ayude a edificar en la vida de nuestros hijos, que nos dé sabiduría para poder usar las herramientas de una forma adecuada, buscando siempre la voluntad del Señor, buscando la voluntad del Señor para poder ser diligente con ellos ahora que son pequeños y que la vida pasa súper rápido. Así que yo creo que vamos a terminar orando, eh, porque por la hora ya, ¿les parece? Sí, Ya. Amado Señor, te queremos dar gracias, Padre amado, en esta hora por este tiempo, Señor, que tú nos permites de poder eh, conversar junto a nuestros hermanos de cómo debemos, Señor, conducirnos, Señor, como madre la vida con nuestros hijos, Señor, sobre todo en esta tarea que tú nos has encomendado, Señor, de poder educarlos en el hogar, Señor, de poder enseñarles las verdades de tu palabra, Señor, que podamos, Señor, ser sabias, Señor. Guíanos para que podamos ser diligentes, Padre, en enseñarle de tu palabra, Dios mío, a nuestros hijos, para que las materias y las herramientas que usted nos da, Señor, sean un medio para poder edificar, Señor, las bases de tu fe, de la fe, Señor, en ellos, para que te puedan amar, para que te puedan servir, Señor, y para que te puedan amar, como decía en Lucas, Señor, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, Señor. Creemos, Señor, como madre, Señor, que eso es lo mejor, Señor, y es lo que deseamos, Señor, en la vida de nuestros hijos, Señor. Sabemos que si te aman, que si te sirven, Señor, ellos van a estar en el lugar más seguro, en el mejor puesto, Señor, en el mejor lugar del mundo, Señor, amándote a ti, sirviéndote a ti, Señor. Y sabemos que si te aman a ti, van a poder servir al prójimo, Señor, de una manera bien, Señor, de una manera en la que te honra a ti, Dios mío.
Ayúdanos, Señor, y guíanos, Padre, en esta tarea, Señor, a cada una de nosotras, Señor, sabiendo que tú eres el Dios, Señor, que gobierna la ciencia, que gobierna la historia, Señor, que gobierna las matemáticas, que gobierna todas las áreas, Señor, en las cuales nosotros queremos educar a nuestros hijos, Señor. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche a tener un descanso reparador, Señor. Te lo rogamos, Señor, y pedimos que podamos tener siempre la confianza en ti, Señor, en todo momento, Señor. Como madres te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. ¿Dónde?